Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 256, Avance completo. En los densos bosques, la figura de Lindon era como un leopardo atlético, ya que incluso las hojas en la punta de su pie no temblaban en lo más mínimo cuando aterrizaba en ellas. Grol, mientras que su figura se movía, cerca, resonó súbitamente el rugido de un tigre, antes de que otra figura emergiera dentro de los árboles y aterrizara sólidamente enfrente de la primera figura. Little Flame. Cuando vio que Little Flame estaba a salvo, Lindon suspiró del alivio. Sin embargo, él entendía que no era momento para platicar. Inmediatamente, su figura desapareció antes de saltar hacia la espalda del tigre. Luego, Little Flame liberó un profundo rugido antes de aletear sus alas de rayo y flotar en medio del aire, antes de precipitarse velozmente hacia las montañas lejanas. Con respecto al asunto de hoy, Lindon estaba claramente consciente de sus consecuencias. Por tanto, la tarea más importante en mano era localizar rápidamente un escondite seguro con el fin de refinar la energía mental caótica, pero algo poderosa, dentro de su palacio Niwan. Con respecto a la casa que probablemente enfrentaría, era mejor para él reajustar su condición primero. Aparte, esta cordillera era extremadamente grande, y sin importar cuán influyente fuera el culto de la marioneta espantosa, no era algo simple localizarlo en esta área. Además, una vez recupera su condición máxima, sería casi el momento en que el sello en la tableta antigua de los grandes páramos se debilite. Debido al abrumador tráfico humano, incluso una facción tan poderosa como el culto de la marioneta espantosa tendría dificultades localizar su ubicación entre la multitud. Por tanto, Lindon solo podía utilizar esta oportunidad para ingresar a la tableta antigua de los grandes páramos. Con este pensamiento en mente, Lindon comenzó a calmarse. Primero, tomó ventaja de la velocidad de Little Flame para viajar hacia noroeste por mediodía, antes de disminuir gradualmente la velocidad cuando llegó al centro de una montaña profunda. Luego, aterrizó lentamente en un pequeño valle en su interior. Dentro de ese valle montañoso, había una cascada. En el punto en donde el agua aterrizaba, emergía una niebla húmeda. La figura de Lindon aterrizó hábilmente en una roca de varios metros de alto en medio del lago, antes de sentarse en ella. Él podía sentir que la energía mental dentro de su palacio Niwan se estaba volviendo increíblemente caótica. Por tanto, si no la refinaba rápido, podría ser bastante problemático para él en el futuro. Little Flame, pequeño armiño, protéjanme. Lindon les comandó apresuradamente al armiño y al tigre al lado de él antes de cerrar sus ojos. Su conciencia entró rápidamente dentro de su palacio Niwan. Justo ahora, su palacio Niwan estaba algo caótico mientras que grandes parches de energía mental grisácea rugían en su interior. Si no hubieran sido dominadas por sus 4 símbolos destino-alma, aquella energía mental se habría escapado a la fuerza de su palacio Niwan. PFFT, una vez hayan entrado a mi dominio, no tienen derecho de lanzar berrinches. Mientras que observaba a la energía mental grisácea que estaba rugiendo dentro de su palacio Niwan, Lindon se burló con frialdad. Antes, no tuvo tiempo para tratar con ella. Sin embargo, ahora que estaba libre, solo iba a ser un asunto simple tratar con ellas. Con un movimiento de su mente, un brillo resplandeciente estalló de sus 4 símbolos destino-alma dentro de su palacio Niwan. Mientras que aquellas luces brotaban de allí, iluminaron los parches grisáceos de energía mental. Buzz buzz. Cuando aquella energía mental grisácea fue iluminada por las luces brillantes, un zumbido estalló inmediatamente de ellas. Luego, rastros de residuo grisáceo comenzaron a filtrarse de su interior, antes de que fueran reducidas directamente a nada bajo el brillo de sus símbolos destino-alma. Incluso a pesar de que la energía mental de Hwason era bastante formidable, era muy rebelde. Esto probablemente era debido a que había engullido la energía mental de varias personas y fallado en refinarlas apropiadamente. Por tanto, si uno consumía la energía mental de él, habría una alta probabilidad de dañar las raíces de cultivación de uno. Mientras que el tiempo pasaba, rastros de residuo grisáceo se filtraron continuamente de allí. Luego, el color de esa energía mental formidable comenzó a cambiar. El tinte grisáceo se apagó lentamente, mientras que un color pacífico y justo tomaba lugar. Los símbolos destino-alma de Lindon eran bastante efectivos para remover las impurezas dentro de la energía mental. Por tanto, en aproximadamente 2 horas, la energía mental flotando dentro de su palacio Niwan ya había sido purificada en su totalidad. Símbolos destino-alma, absorban. Cuando el último rastro de residuo grisáceo desapareció, Lindon exhaló un suspiro de alivio.
Luego, con un movimiento de su mente, los 4 símbolos destino-alma dentro de su palacio Niwan comenzaron a retorcerse antes de transformarse en torbellinos destino. Seguido de eso, rastros de fuerza de succión emergieron inmediatamente de ellos, mientras que succionaban las corrientes de energía mental. Mientras que las corrientes de energía mental eran succionadas por sus torbellinos destino, Lyndon pudo sentir claramente que su energía mental se volvía más poderosa. A este paso, Lyndon incluso podría utilizar esta oportunidad para cultivar su quinto símbolo destino alma y progresar para convertirse en un maestro símbolo alma. El cielo encima del valle comenzó a oscurecerse, antes de que la luz lunar cayera gentilmente de arriba e iluminara el lago. Luego, un destello reluciente emergió en la superficie del lago. Esta era una vista extremadamente hermosa. Pequeño Armiño flotaba sobre la cabeza de Lyndon mientras que disfrutaba casualmente de la luz lunar. Mientras tanto, Littleflame era como un guardia leal mientras que yacía al lado de Lyndon y escaneaba cuidadosamente sus alrededores. Cualquier movimiento en esta área podía evadir difícilmente sus ojos. Este silencio duró por un momento, antes de que Lyndon comenzara a abrir gradualmente sus ojos mientras que exhalaba a todo pulmón. Los símbolos destino alma dentro de su palacio Niwan ya estaban en piloto automático mientras que absorbían la energía mental purificada de Hwason. En cuanto a si podía avanzar a maestro símbolo alma después de terminar de absorberla, dependería completamente de su suerte y destino. Chico, parece que has cosechado muchos beneficios esta vez. Cuando Lyndon abrió sus ojos, pequeño Armiño flotó hacia adelante antes de decir con una sonrisa amplia. Claramente, él podía sentir que la energía mental de Lyndon había aumentado significativamente. Lyndon sonrió gentilmente. Con un movimiento de su mente, algunas ondulaciones emergieron en la superficie del lago. Luego, una palma gigante de agua voló inmediatamente de allí y pulverizó casualmente una roca gigante cerca del borde del lago. Parece que, comparado a antes, su energía mental había aumentado exponencialmente. Justo ahora, uno solo podía imaginar cuán poderoso sería Lyndon después de avanzar exitosamente a maestro símbolo alma. Si adivino correctamente, el padre de ese chico debería estar en la etapa creación de y avanzada, dijo pequeño Armiño. Lyndon destruyó casualmente la palma gigante de agua, antes de asentir levemente con su cabeza. Después de utilizar todas sus técnicas, pudo escapar a salvo de un practicante en la etapa creación de I inicial. Sin embargo, no tenía confianza de poder hacer lo mismo si se enfrentaba a un practicante en la etapa creación de I avanzada. Después de todo, incluso a pesar de que se diferenciaban por un nivel de cultivación, la diferencia entre esas dos etapas era similar a un abismo enorme. Además, Lyndon estaba consciente de que, si luchaba contra practicante en la etapa creación de y avanzada ahora, sería derrotado. Lyndon exhaló profundamente antes de que sus ojos se tornaran gélidos. Con un movimiento de su palma, 2 frutas elixir diferentes aparecieron en sus manos. Luego, una onda de energía poderosa emergió de allí, antes de causar ondulaciones en el lago. Aquellas 2 frutas elixir eran naturalmente las frutas de 1000 bestias que Lyndon le había robado al antiguo mono dragón y la fruta estrellada Yang que había ganado en la subasta. Justo ahora, estaba en la etapa creación de forma inicial. Si podía refinar exitosamente la fruta de 1000 bestias, debería ser capaz de avanzar a la etapa creación de forma avanzada. Más importante, esta fruta de 1000 bestias tenía excelentes propiedades de templado. Por tanto, Lyndon incluso podía tomar ventaja de estas propiedades de templado para dominar el cuerpo Jade Trueno. En ese momento, sus habilidades se elevarían a un nivel completamente diferente. Justo ahora, Lyndon era incapaz de competir contra un practicante en la etapa creación de y avanzada. Sin embargo, una vez avanzara a maestro símbolo alma, etapa creación de forma avanzada y dominara el cuerpo Jade Trueno, en adición a sus otros trucos bajo su manga, incluso un practicante en la etapa creación de y avanzada poseería poca amenaza para él. Chico, ¿tienes planeado apostar en ello? Cuando vio que Lyndon sacó la fruta de 1000 bestias, pequeño Armiño se burló involuntariamente. No me gusta provocar problemas, sin embargo, ya que ellos continúan persistiendo, entonces no me culpen por ser cruel. Lyndon sonrió ligeramente. Incluso a pesar de que había escapado bastante lejos, sentía que estaba siendo marcado por un objeto indiscernible. Por tanto, no sería una decisión sabia evadirlo siempre. Ya que no podía escapar de ellos, solo podía mejorar rápidamente su fuerza. Entonces, en ese momento, incluso si el padre de Hwason venía a vengar a su hijo, Lyndon poseería la habilidad para luchar contra él y no necesitaría temerle. Esa fruta de 1000 bestias fue formada de la sangre esencial de incontables bestias demoníacas y es extremadamente salvaje. Incluso si utilizas la fruta estrellada Yang para templarla, todavía sería bastante riesgoso, ¿estás seguro?
le advirtió Pequeño Armiño. Solo protégeme. Lin Don sonrió. Sin más preámbulos, bajó su cabeza y observó las dos frutas elixir, las cuales estaba emitiendo una vibración de energía temible. Luego, tomó un respiro profundo antes de enviar las dos frutas elixir simultáneamente a su boca. ¡Boom! Cuando aquellas dos frutas elixir entraron en su boca, se disiparon velozmente antes de que una onda de energía extremadamente enorme se precipitara hacia cada extremidad de Lin Don, como una tormenta de mareas. Boom boom, algunas porciones de la energía incluso escaparon del cuerpo de Lin Don y formaron una columna gigante de agua dentro del lago. Mientras que la niebla húmeda llenaba el horizonte, Pequeño Armiño observó atentamente a Lin Don, cuya piel se había tornado roja, sangre, mientras que una expresión solemne aparecía en su rostro. La fruta de 1000 bestias estaba destinada a ser consumida por poderosas bestias demoníacas como el antiguo Amón o dragón. Incluso a pesar de que el cuerpo físico de Lin Don era excesivamente fuerte, todavía era altamente riesgoso refinar a la fuerza esta fruta de 1000 bestias. Chico, si emerges como un dragón o terminas convirtiéndote en una serpiente, ahora todo depende de ti. Justo mientras que Lin Don estaba en un momento crítico de su entrenamiento, lejos de allí, dentro de la ciudad Gran Marioneta, la atmósfera se volvió increíblemente tensa. Mientras que observaban a los numerosos practicantes de élite del culto de la marioneta espantosa, muchas personas no sabían cuál era la intención de ellos. Sin embargo, todos sabían que alguien se dirigía a un mal momento. En la Providencia Gran Desolación, ofender al atroz culto de la marioneta espantosa era un movimiento extremadamente estúpido. Capítulo 257, Carrera contra el tiempo Ciudad Gran Marioneta, División del culto de la marioneta espantosa. Dentro de la sala espaciosa, muchas figuras estaban dispersas mientras que una atmósfera oscura y tensa se establecía sigilosamente en la sala, causando que los corazones de la mayoría de personas estuvieran agobiados. De hecho, la mayoría de ellos terminaron suprimiendo inconscientemente la respiración. En la enorme sala, casi cada miembro de élite en esta división del culto de la marioneta espantosa se había reunido aquí. Sin embargo, justo ahora, la mayoría de sus cabezas estaba abajo ya que no se atrevían a mirar justo al frente. En ese punto, estaba sentado un élder vestido con túnicas grises. Incluso a pesar de que no había emociones en su rostro viejo y arrugado, todos podían sentir un intento asesino maniático fluir bajo ese rostro sin expresiones. En medio de esa enorme sala, había dos figuras yaciendo temerosas con sus cabezas abajo. Los dos eran precisamente el dúo que había acompañado a Hwason a cazar a Lin Don. Justo ahora, sus cuerpos estaban temblando continuamente ya que estaban completamente asustados. De acuerdo a ustedes dos, debido a que cayeron en un truco distracte, causaron que Misoner estuviera en peligro. Cuando escuchó las palabras temblorosas del dúo, ese élder sentado enfrente abrió casualmente su boca. Su voz sonaba extremadamente ronca y fría. Solo al escuchar únicamente su voz, era suficiente para hacer que el corazón de uno se congelara. Elder Hua, en ese momento, pensábamos que el custodio Hua sería capaz de manejar a ese chico por sí solo, mientras que detectaba la ira en la voz del Elder, el practicante con nariz de águila explicó en apuro. Van. Sin embargo, antes de poder terminar su oración, algo poder Joan explotó hacia adelante y se estrelló viciosamente en su cuerpo, causando que fuera enviado a volar lejos, antes de colisionar contra un pilar. Inmediatamente, vomitó una bocanada de sangre fresca. Bastados inútiles, ¿cuántos de ustedes fueron tras un simple mocoso, y aún así, sufrieron tantos damnificados? ¿Cuál es el punto de mantenerlos con vida? La voz del Elder era gélida mientras que su mirada se parecía al de un demonio. Su subordinado le ha fallado. Ese practicante con nariz de águila escupió una bocanada de sangre fresca. No se atrevía a objetarle de nuevo mientras que replicaba rápidamente, mientras que su rostro se tornaba pálido. Elder Hua, aunque el administrador le ha fallado en sus oficios, ahora no es momento de perseguir este asunto. La cosa más importante ahora es capturar a ese bastardo y vengar al custodio Hua, un hombre de mediana edad, el cual parecía tener algo de estatus, habló inmediatamente. Ese pequeño bastardo es bastante astuto. Él debe estar escondido dentro de las montañas. No será fácil localizarlo, otro hombre de mediana edad suspiró mientras que decía. Envíen una orden de búsqueda. Li Gou, quiero que dibujes el rostro de ese pequeño bastardo y lo propagues por toda la Providencia Gran Desolación. Quiero asegurarme de que ese bastardo no encuentre lugar en donde ocultarse en toda la Providencia Gran Desolación. Yaciendo allí delante, el élder en túnicas grises habló de nuevo con frialdad. Sí, cuando escuchó esas palabras, el practicante con nariz de águila aceptó inmediatamente. Basado en la influencia del culto de la marioneta espantosa en la Providencia Gran Desolación, si ellos enviaban una orden de búsqueda, entonces el objetivo estaría en un momento difícil.
Administrador Chen, llévame al lugar en donde asesinaron a Son Her. Si ese pequeño bastardo piensa que puede escapar fácilmente de mí, es muy ingenuo. Cuando lo capture, haré que entienda que vivir puede ser peor que la muerte. Ese elder en túnicas grises se levantó solemnemente antes de salir de la sala. El otro practicante en la etapa creación de forma avanzada que había acompañado a Hua Son lo siguió con apuro. Mientras que observaban al amenazante elder de túnicas grises, quien estaba lleno con un vicioso intento asesino, todos engulleron una bocanada de saliva. Justo ahora, todos sabían que este elder, quien fue una vez infame en toda la Providencia Gran Desolación, estaba a punto de liberar ese lado frío y vicioso de nuevo. Las acciones del culto de la marioneta espantosa estacionada en la ciudad Gran Marioneta eran tan significantes que no pudieron evadir naturalmente la atención de las otras facciones. Especialmente cuando ellos descubrieron que el elder Hua Heu, quien siempre había estado cultivando dentro de los cuarteles generales del culto de la marioneta espantosa, había llegado a la ciudad Gran Marioneta, lo que causó algo de conmoción. Varias facciones incluso enviaron espías con el fin de descubrir la razón detrás de la conmoción en el culto de la marioneta espantosa. La división de la secta Gran Diablo estaba ubicada en la esquina suroeste de la ciudad Gran Marioneta. Justo ahora, en la cima de una torre, una figura hermosa estaba apoyada en un pilar mientras que sus seductivos ojos miraban hacia la dirección del culto de la marioneta espantosa. Señorita, hemos descubierto la razón detrás de la conmoción en el culto de la marioneta espantosa. Eso es debido a que Hua Son fue asesinado, yaciendo detrás de la belleza cautivadora quien llevaba un vestido negro, una figura apareció súbitamente antes de decir respetuosamente: «Oh». Cuando escuchó aquellas palabras, esa belleza levantó gentilmente su ceja antes de inclinar su cabeza. Ella era la persona con la que Lin Don se había encontrado en la subasta, Mu Qianqian. No es de extrañar que ese anciano de Hua Heu haya venido a la ciudad Gran Marioneta. Resulta que su hijo fue asesinado. Mu Qianqian sonrió tímidamente. Incluso a pesar de que la secta Gran Diablo y el culto de la marioneta espantosa parecían tener una relación cordial en la superficie, se habían enfrentado varias veces en la oscuridad. Ahora que ellos habían sufrido una pérdida mayor, ella estaba naturalmente encantada de disfrutar de este espectáculo. ¿Quién mató a Hua Son? De acuerdo a mis fuentes, este tipo debería haber avanzado a maestro símbolo alma. Además, con la asistencia de su marioneta símbolo y la protección de la armadura de la tierra misteriosa, incluso un practicante en la etapa creación de forma avanzada no podría matarlo. Los hermosos ojos de Mu Qianqian brillaron antes de preguntar con una sonrisa. Se sospecha que es un hombre llamado Lin Don. Él tuvo un pequeño conflicto con Hua Son en la casa de subastas. Después de lo cual, cuando Lin Don fue a refinar su tesoro alma en la Torre Mil Tesoros, fue descubierto por Hua Son. Según parece, Hua Son intentó comprarle a la fuerza su tesoro alma, y se fueron eventualmente con términos desdichados. ¿Lin Don fue él? Cuando esas palabras, Mu Qianqian estuvo sorprendida, mientras que un rastro de shock cruzaba por sus hermosos ojos. Evidentemente, nunca esperó que Lin Don hubiera asesinado a Hua Son. La fuerza de este Lin Don es realmente sorprendente. Parece que la ocultó bastante bien. Sin embargo, ahora que ha llamado la atención de ese Hua Heu, probablemente esté en un problema complicado. Mu Qianqian estaba algo triste mientras que decía eso. La reputación de Hua Heu era bien conocida a lo largo de toda la Providencia Gran Desolación. Ya que Hua Heu había tomado personalmente el control de esta situación, Lin Don probablemente se encontraría con su muerte. Con respecto al último, ella había pensado en preguntarle que se uniera a ellos. Sin embargo, justo ahora, solo podía descartar esa idea. Vigílalos. Si hay algún desarrollo inesperado, repórtamelo inmediatamente. Sí. Cuando escuchó el comando de Mu Qianqian, esa figura respondió inmediatamente. Luego, su figura parpadeó antes de salir velozmente de la torre. Los ojos de Mu Qianqian brillaron seductoramente, mientras que observaba las regiones exteriores de la ciudad. Momentos después, suspiró levemente mientras que murmuraba: «Qué lástima». Cuando ese Hua Heu hace su movimiento, incluso no deja cuerpo atrás. Esta vez, Lin Don está en un asunto complicado. Justo mientras que toda la ciudad Gran Marioneta estaba algo aturdida por las acciones del culto de la marioneta espantosa, en las lejanías, un valle montañoso distante estaba completamente sereno. Pequeño armiño flotaba en medio del aire mientras que sus ojos observaban algo solemnemente a Lin Don, quien estaba sentado en medio del lago. Justo ahora, la piel del último estaba completamente roja sangre. De hecho, algunas gotas de sangre fresca se estaban filtrando de sus poros, antes de teñir la roca debajo de él con un rojo sangre. Justo como Pequeño Armiño dijo, la energía dentro de la fruta de 1000 bestias era extremadamente salvaje.
Incluso a pesar de que la había templado con la fruta estrellada Yang, su energía todavía era mucha para controlarla. Si Lindon no hubiera dominado el cuerpo bronce trueno y la transformación del mono demoníaco, justo ahora, su cuerpo habría sido destrozado por la salvaje energía dentro de la fruta de 1000 bestias. Little Flame patrullaba las rocas de alrededor. Justo ahora, él podía sentir que Lindon no estaba en una condición estable. Un rastro de ansiedad estaba contenido en los ojos del tigre. Sin embargo, con el fin de no molestarlo, eligió suprimir su voz. Bajo la intensa atención de Pequeño Armiño y Little Flame, el cuerpo de Lindon se volvió increíblemente rojizo, mientras que los rastros de sangre fresca en la superficie de su cuerpo comenzaban a transformarse en un capullo de sangre. Justo ahora, su aspecto se veía bastante alarmante. Este chico está muy ansioso. Pequeño Armiño frunció su ceño. Él podía sentir que la condición actual de Lindon no era la ideal. Justo ahora, debía haber una transformación revolucionaria ocurriendo dentro de su cuerpo. Si Lindon podía soportar esta transformación, su fuerza se elevaría exponencialmente. Sin embargo, si fallaba, su cuerpo sería destrozado en pedazos. El tiempo transcurrió sigilosamente. En un abrir y cerrar de ojo, mediodía ya había pasado. Mientras tanto, la respiración de Lindon se volvió increíblemente leve. De hecho, los latidos de su corazón parecían haber disminuido significativamente. Crack, este estado casi sin vida duró por 1 hora, antes de que súbitamente, un sonido extremadamente suave resonara de allí. Luego, algunas grietas comenzaron a emerger en el capullo de sangre alrededor del cuerpo de Lindon, antes de que algunas partes comenzaran a caer. Cuando aquellos grilletes de sangre cayeron, la piel bronce verde de Lindon fue revelada lentamente. Sin embargo, justo ahora, parecía haber un rastro de color jade unido dentro del matiz bronce verde. Está evolucionando el cuerpo bronce trueno. Cuando vio ese ligero color jade, los ojos de Pequeño Armiño brillaron. Poco después, sus ojos se volvieron extremadamente solemnes. Este era el momento más crítico para Lindon. Si podía evolucionar exitosamente el cuerpo esplendor del trueno a cuerpo jade trueno, entonces Lindon sería capaz de absorber completamente la energía tiránica dentro de la fruta de 1000 bestias. Groll. Little Flame también sabía en qué situación estaba Lindon. Inmediatamente, liberó un rugido profundo antes de aletear sus alas de rayo y volar por los cielos. Luego, inspeccionó majestuosamente los alrededores mientras que actuaba como el guardaespaldas más leal de Lindon. Justo mientras que Lindon estaba en una carrera contra el tiempo para evolucionar a cuerpo jade trueno, en una cordillera distante, un elder vestido con túnicas grises estaba inspeccionando fríamente un sitio desordenado, el cual acababa de pasar por una batalla masiva. Vibraciones de la marca en la marioneta símbolo, los ojos del elder se detuvieron de inmediato, antes de levantar súbitamente su cabeza. Luego, miró hacia una cordillera distante, antes de que una sonrisa excesivamente venenosa emergiera en su rostro arrugado. Pequeño bastardo, no escaparás de mí. Capítulo 258. Atrapado había brillo resplandeciente en la superficie tranquila del lago. Encima de una roca en medio de ese lago, una figura que se asemejaba a una estatua estaba sentada allí. No se movía ni una pulgada mientras que la temperatura de su cuerpo caía incluso al punto de congelación. Mientras tanto, su respiración se había vuelto excesivamente leve. Sin embargo, Pequeño Armiño, quien estaba flotando en medio del aire, sabía que este era un momento crítico en el avance de Lindon. Si él era capaz de reemplazar el tono bronce verde en su piel con ese cálido brillo jade, entonces Lindon sería capaz de dominar exitosamente el cuerpo jade trueno. En ese momento, su fuerza se elevaría significativamente. En medio de ese lago sereno, Pequeño Armiño estaba vigilando constantemente a Lindon. Sin embargo, su expresión se congeló súbitamente, antes de girar velozmente su cabeza y desplazar su mirada hacia la lejanía. Un cambio dramático ocurrió en sus ojos, ya que sentía que una aura excesivamente poderosa se estaba dirigiendo hacia esta dirección. Esta aura no parece amigable. Los ojos de Pequeño Armiño brillaron, antes de que su expresión se tornara solemne mientras que detectaba cuán formidable era esa aura. Juzgando la situación actual, parece que esa aura se estaba dirigiendo evidentemente hacia ellos. Son realmente habilidosos. En realidad, lograron rastrearnos tan rápido. Justo mientras que la expresión de Pequeño Armiño estaba en un cambio continuo, Little Flame, quien estaba flotando en medio del aire, también logró detectar esa aura poderosa que se estaba dirigiendo hacia ellos. Inmediatamente, liberó un rugido de tigre, antes de que algunas chispas emergieran y flotaran alrededor de su cuerpo.
Es vos. Bajo toda la atención de un tigre y un armiño, un destello rápido emergió de los horizontes distantes, antes de transformarse en un elder vestido en túnicas grises, quien estaba flotando en una gran lanza de huesos. El rostro de ese elder era severo, mientras que sus ojos observaban directamente el lago en el valle. Luego, sus palabras, llenas con un denso intento asesino, resonaron en el área. Pequeño bastardo, después de matar a mi hijo, ¿piensas que puedes escapar? De hecho, justo mientras que los ojos de pequeño armiño brillaban, Little Flame ya le había rugido ferozmente a ese individuo, el cual había interrumpido en el entrenamiento de Lindon. Mientras que abría su boca de tigre, una bola de relámpago emergió de allí antes de volar viciosamente hacia ese elder, quien estaba flotando encima de una lanza de huesos. Ese elder, vestido en túnicas grises, estaba flotando en su enorme lanza de huesos. Su rostro viejo y arrugado observaba gélidamente a una figura, la cual estaba sentada en medio de un lago. Con respecto al ataque de Little Flame, incluso antes de que alcanzara su cuerpo, ya había sido reflejado por un escudo invisible. Parece que este pequeño bastardo está en un momento crítico en su cultivación, o bien, eso me salvará algo de esfuerzo. Déjame capturarte primero y cortar todos tus miembros, antes de exhibir tu cuerpo en la ciudad Gran Marioneta por 10 días. Los ojos de ese elder en túnicas grises eran agudos y venenosos. Detectó inmediatamente que Lindon era incapaz de luchar. Por tanto, se burló, antes de que sus manos se estiraran hacia adelante y se transformaran en una mano gigante de energía mental grisácea, y barrer inmediatamente hacia la cabeza de Lindon. PFFT. Cuando vio que ese elder en túnicas grises hizo su movimiento, los ojos de pequeño armiño se volvieron gélidos antes de resoplar con frialdad. Inmediatamente, movió sus garras antes de que rayos de luz púrpura oscura volaran hacia adelante y se adhieran a ese mano gigante de energía mental. Luego, sus propiedades extremadamente corrosivas redujeron instantáneamente esa mano gigante de energía mental a la nada. Oh. El movimiento de pequeño armiño había excedido evidentemente las expectativas del elder en túnicas grises, mientras que exclamaba del shock. Sus ojos observaron insensiblemente a pequeño armiño, antes de que sus pupilas se encogieran súbitamente. Oh, es un alma demoníaca. Juzgando por tus habilidades, deberías haber sido excesivamente poderoso cuando tenías un cuerpo físico. Por desgracia, justo ahora, no eres nada enfrente de mí. Piérdete. Después de gritar, una corriente de aire grisáceo estalló de las túnicas del elder. Aquellas corrientes de aire eran extremadamente frías y viciosas. Después de girar en medio del aire, barrieron viciosamente hacia pequeño armiño como una ventisca. Mientras que enfrentaba el ataque del elder en túnicas grises, pequeño armiño ondeó velozmente sus garras. Luego, algunos anillos púrpuras emergieron de allí, antes de transformarse en halos brillantes y proteger su cuerpo. Bang bang bang. Esa corriente de aire grisáceo se estrelló pesadamente contra los halos púrpuras alrededor del cuerpo de pequeño armiño, antes de liberar un ruido devastador. Mientras tanto, el cuerpo de pequeño armiño era enviado hacia atrás continuamente. Evidentemente, basado en su fuerza actual, él era incapaz de combatir contra Hua Heu, quien estaba en la etapa creación de y avanzada. Roll. Mientras que pequeño armiño era empujado hacia atrás por Hua Heu, Little Flame liberó un rugido de ira. Un relámpago brillante onduló alrededor de su cuerpo, antes de batir directamente sus alas de rayo y cargar hacia Hua Heu. Piérdete. La expresión de Hua Heu era venenosa. Luego, la lanza grisácea de huesos debajo de su pie era como un bate de béisbol, antes de abalanzarse hacia adelante y colisionar viciosamente con Little Flame con una fuerza tremenda. Roll. Después de ser golpeado viciosamente por esa lanza de huesos, el cuerpo de Little Flame fue enviado a volar mientras que liberaba una serie de gritos adoloridos. Luego, su masivo cuerpo chocó pesadamente contra una roca en la montaña, antes de destrozarla completamente. Aunque sufrió un ataque pesado, los ojos de Little Flame se volvieron rojo sangre. Un relámpago destelló en su cuerpo mientras que cada pelo en este se erizaba. Luego, cargó una vez más hacia Hua Heu. Boom. Boom. Sin embargo, basado en la fuerza actual de Little Flame, era incapaz de combatir contra Hua Heu. Por tanto, cada vez que cargaba hacia él, el resultado final permanecía siendo igual mientras que continuaba siendo golpeado fríamente por Hua Heu. Justo ahora, esta escena se veía extremadamente horrible. Hijo de perra. Cuando vio cómo Hua Heu estaba atormentado a Little Flame, una intensa ira desconocida apareció en los ojos de pequeño armiño. Poco después, suspiró una bocanada de aire frío, antes de apuntar viciosamente con sus garras hacia adelante. Luego, abrió su boca y escupió una gran cantidad de rayos púrpuras.
Cuando aquellos rayos púrpuras emergieron, se reunieron velozmente juntos, antes de transformarse en un sable giratorio púrpura. Ese sable giratorio estaba lleno con una aura poderosa, la cual no se podía describir solo con palabras. Parecía ser lo suficientemente poderosa para rasgar los cielos. Rueda mágica que rasga el cielo. Cuando ese sable giratorio púrpura apareció, los ojos de pequeño Armiño se apagaron levemente. Luego, sus garras señalaron hacia Hua-Heu, quien estaba flotando en medio del aire. Poco después, el sable brillante tembló, antes de desaparecer en un instante. Sin embargo, en el instante en que ese sable giratorio púrpura desapareció, Hua-Heu, quien estaba flotando en medio del aire, comenzó a sentir una sensación estremecedora. Sus incontables años de experiencia de batallas de vida o muerte le sirvieron evidentemente para un propósito útil. Inmediatamente, hizo un movimiento de agarre antes de que esa lanza gigante de huesos apareciera en su mano. Luego, un poder Yuan poderoso brotó hacia adelante como una marea. Instantáneamente, sombras de huesos llenaron el horizonte, antes de transformarse directamente en un muro de huesos y proteger el cuerpo de Hua-Heu. Muro de huesos celestiales. Aquellas sombras densas de huesos, reales o falsos, rodearon el cuerpo de Hua-Heu. Instantáneamente, todo el cielo estaba siendo plagado con sombras de huesos blancos. Clan, clan, clan. Justo mientras que aquellas sombras de huesos se formaron, un brillo púrpura emergió de la nada antes de destrozar incontables sombras de hueso. Incluso a pesar de que las habilidades defensivas de las sombras eran bastante poderosas, parecía que ese sable púrpura era el objeto más filoso en el mundo, mientras que rasgaba a través del muro de huesos. Esbos. En un abrir y cerrar de ojo, las sombras de hueso que llenaba el horizonte habían sido completamente destruidas. Mientras que observaba ese brillo púrpura que se estaba acercando en sus ojos, un rastro de shock cruzó por el rostro de Hua-Heu. Inmediatamente, el poder Yuan dentro de su cuerpo estalló sin ceremonias hacia adelante, antes de que el brillo en su lanza de hueso se tornara increíblemente resplandeciente. Finalmente, con una fuerza temible, la apuntó lentamente hacia ese sable giratorio púrpura. ¡Cling! Un ruido crujiente resonó en el aire. Luego, en el siguiente instante, una onda de choque extremadamente formidable estalló de allí. ¡Boom! Docenas de columnas de agua se formaron en el lago de abajo, mientras que se disparaban hacia los cielos antes de derrumbarse en su punto máximo. Era una escena excesivamente majestuosa. ¡Qué lástima! Pequeño Armiño observó a Hua-Heu, quien había sido forzado a retirarse varias docenas de pasos por su ataque, antes de suspirar en secreto. En su pico, si hubiera ejecutado ese ataque, toda una cordillera habría sido dividida. Sin embargo, justo ahora, no podía incluso ni acabar con una vieja tortura en la etapa creación de y avanzada. Justo mientras que pequeño Armiño suspiraba, Hua-Heu, quien estaba flotando en medio del aire, estaba completamente aturdido. Bajó su cabeza para mirar a ese tigre, antes de desplazar su mirada hacia pequeño Armiño, con una expresión excesivamente solemne. En los ataques previos, si hubiera reaccionado incluso un poco más lento, habría muerto. Parece que esta alma demoníaca era bastante habilidosa. Juzgando por el hecho de que has estado muerto por un tiempo, probablemente no puedes ejecutar continuamente tal movimiento. Hua-Heu observó los ojos de pequeño Armiño, los cuales se habían apagado evidentemente antes de que una risa siniestra apareciera en su rostro arrugado. Los ojos de pequeño Armiño brillaron. Su ataque anterior era suficiente para matar a un practicante en la etapa creación de y avanzada. Sin embargo, la carga que le generaba a su cuerpo era extremadamente pesada. Por tanto, por un periodo de tiempo, era incapaz de utilizarla de nuevo. Si ese es el caso, debo matarte primero. Hua-Heu se rió venenosamente. Su mano agarró fuertemente su lanza de huesos, mientras que su rostro se veía como un demonio. Luego, golpeó con su pie y palma los cielos, antes de que su figura se abalanzara hacia adelante. Esa lanza de huesos llevaba consigo un frío terrorífico, antes de que un huracán formidable se formara en la punta de esa lanza. Finalmente, voló velozmente hacia pequeño Armiño, quien estaba ubicado abajo. Basado en la fuerza de su ataque, parecía que Hua-Heu era evidentemente cauteloso con pequeño Armiño. Cuando vio que había sido marcado por Hua-Heu, la expresión de pequeño Armiño cambió. Mientras que ondeaba frenéticamente sus garras, rayos de luz púrpura se reunieron rápidamente delante de él y se transformaron en un escudo púrpura. ¡Ban! En el instante en que ese escudo brillante apareció, esa lanza de huesos aterrizó en ella, antes de que una fuerza devastadora barriera hacia adelante. En ese momento, ese escudo brillante explotó inmediatamente. Cuando ese escudo brillante explotó, el cuerpo de pequeño Armiño fue expuesto a esa lanza de huesos. Grol. Cerca, aunque Little Flame estaba gravemente herido,
cuando vio que pequeño Armiño estaba en peligro, liberó un rugido de ira. Luego, aleteó sus alas de rayo mientras que intentaba ayudarlo. Maldición, todavía tengo que imponer mi venganza. En ese momento, pequeño Armiño parecía estar algo impotente. Sin embargo, juzgando por el brillo frío en sus ojos, no se había rendido aún. Justo mientras que estaba a punto de hacer su último movimiento, una erupción ocurrió súbitamente en el lago de abajo, antes de que incontables columnas de agua se disparan hacia los cielos. Mientras que aquellas columnas de agua se disparaban hacia los cielos, un destello dorado que era tan brillante como la luz solar estalló en el centro del lago. Luego, voló hacia arriba a una velocidad difícilmente discernible para el ojo humano, antes de pasar directamente al lado pequeño Armiño y chocar contra esa lanza de huesos. Cuando vio esa antigua alabarda silbar, pequeño Armiño exhaló un suspiro de alivio. Sus ojos miraron hacia un lado, antes de ver levemente que una onda de choque extremadamente poderosa emergía de una figura jade. Finalmente, tuvo éxito. Capítulo 259, defendiéndose de una etapa creación de y avanzada, Kling. Un ruido claro y nítido estalló en medio del aire antes de que onda de choque extremadamente formidable barriera hacia todos los lados. En el epicentro de la colisión, la antigua alabarda y la lanza de huesos estaban liberando un brillo dorado y grisáceo respectivamente, mientras que una onda de choque temible se propagaba en los alrededores. De hecho, incluso el aire cercano explotó por esa acción. ¡Boom! Las ondas de aire barrieron hacia los lados, antes de que la antigua alabarda y la lanza de huesos fueran enviadas hacia atrás. Ya que pequeño Armiño estaba muy cerca de la colisión, su cuerpo fue enviado a volar por el impacto. Poco después, una mano apareció detrás de su espalda y estabilizó su cuerpo. Chico, si hubieras llegado un segundo más tarde, habría arriesgado mi vida de nuevo. La figura de pequeño Armiño se volvió ligeramente ilusoria debido a aquellas ondas de aire. Luego, inclinó su cabeza y miró a la figura de atrás, antes de suspirar del alivio y decir. Detrás de pequeño Armiño, había una figura flotando en un sable. El cuerpo de esa figura estaba recto como un lápiz, mientras que un aura formidable y dominante emergía de su cuerpo. Por supuesto, esta figura era naturalmente Lin Don, quien había emergido de su cultivación. Justo ahora, el tono bronce verde en su piel se había disipado completamente. En lugar, había un cálido brillo jade, lo cual causaba que su piel se pareciera a un metal sólido y traslúcido. Esta era la segunda etapa del Yuan Gran Esplendor del Trueno, cuerpo jade trueno. Parecía que esta vez, con la ayuda de la fruta de 1000 bestias, Lin Don finalmente había sido capaz de avanzar a cuerpo jade trueno. Como resultado, su habilidad de batalla había surgido a un nivel completamente diferente. Además, las vibraciones de poder Yuan que se filtraban del cuerpo de Lin Don eran varias veces más poderosas que antes. Evidentemente, justo ahora, su cultivación de poder Yuan había avanzado de nuevo, llegando a etapa creación de forma avanzada. Después de completar su cultivación, Lin Don se había sometido a una transformación revolucionaria. El pie de Lin Don yacía en su sable, mientras que un destello jade brillaba en su cuerpo. Sus ojos observaban gélidamente a Hua Heu, quien estaba en la lejanía, antes de desplazar su mirada hacia Little Flame, quien ahora estaba lleno de heridas. Pronto, un rastro de ira cruzó por sus ojos. Nunca esperé que un pequeño bastardo como tú en realidad pudiera avanzar en tal situación crítica. Los ojos venenosos de Hua Heu eran como cuchillos filosos, mientras que barrían el cuerpo de Lin Don antes de hablar con frialdad. Aunque hablaba insensiblemente, una tormenta pequeña estaba desencadenándose en el corazón de Hua Heu. En este corto intercambio, pudo sentir la fuerza formidable de Lin Don. Su fuerza excedía a la de un practicante en la etapa creación de forma ordinario. Según parece, la razón del por qué ese tipo pudo matar a Hua Son era debido a que era bastante habilidoso. Vejestorio, tu hijo intentó arrebatarme mi antigua alabarda, merece que lo consiguió. Dijo fríamente Lin Don. Incluso si mi hijo te mataba, él estaría en lo correcto. Justo como es completamente justificado que yo te mate ahora. Las palabras de Hua Heu eran extremadamente dominantes y poderosas. En su opinión, si Hua Son quería arrebatarle la antigua alabarda a Lin Don, e incluso si lo mataba, él estaría en lo correcto. Parece que ese joven perro es similar a su papá perro. Cuando escuchó las palabras de Hua Heu, Lin Don estaba extremadamente enojado. Pequeño bastardo, maldice todo lo que quieras, más tarde, cuando te capture, creerás que la muerte es un lujo. El rostro viejo y arrugado de Hua Heu era extremadamente horrible mientras que observaba a Lin Don. No se molestó en hablar con él de nuevo debido a que no había manera de que él pudiera perdonar al asesino de su hijo. Por tanto, solo había un único resultado. Ese era capturar y atormentar a Lin Don, con el fin de vengar la muerte de Hua Son.
Lanza de huesos destructora del alma. Ese Hua Heu era de hecho vicioso. Inmediatamente, un poder Yuan formidable brotó de su cuerpo, antes de que un brillo grisáceo excesivamente frío estallara de su lanza de huesos. Luego, el brillo grisáceo se reunió adelante, antes de que la lanza de huesos fuera arrojada viciosamente hacia Lin Don, con una fuerza suficiente para destruir instantáneamente a un practicante en la etapa creación de forma avanzada. Cuando vio el ataque instantáneo de Hua Heu, una expresión solemne apareció en el rostro de Lin Don. Un practicante en la etapa creación de y avanzada era una etapa completa de cultivación superior a la suya. Incluso a pesar de que él poseía varios trucos bajo su manga, no se atrevía a ser descuidado en absoluto. Transformación del mono demoníaco. Un rugido profundo resonó de la garganta de Lin Don antes de que su cuerpo se hinchara varias veces. Justo ahora, se parecía a una estatua gigante de jade. De hecho, esta vez, había un destello dorado brillando en la frente de Lin Don. Levemente, se parecía al cuerno de un dragón dorado similar al del antiguo mono dragón. Es capaz de utilizar el linaje del antiguo mono dragón a tal extremo. Cuando vio el cuerno dorado en la frente de Lin Don, un rastro de Sok apareció en los ojos de pequeño armiño. Técnicas de la antigua alabarda de escamas celestiales, alabarda de escamas de pitón. El cuerpo de Lin Don surgió varias veces, mientras que una fuerza majestuosa, la cual era capaz de desarraigar montañas, brotó de su cuerpo como una marea. Su palma agarró fuertemente la antigua alabarda de escamas celestiales, la cual se volvió varias veces más grande. Luego, un brillo dorado se precipitó hacia adelante, antes de transformarse en la sombra de una pitón gigante y se estrellara directamente contra esa lanza de huesos con una fuerza temible. ¡Boom! Un sonido ruidoso y ensordecedor estalló en medio del aire, antes de columnas gigantes de agua emergieran de nuevo del lago de abajo. Cuando esa onda de poder Yuan barrió hacia adelante, el cuerpo de Lin Don se retiró apresuradamente varios pasos en medio del aire, antes de lograr estabilizarse. Luego, mientras que observaba a Hua Heu, quien también había sido forzado a tomar varios pasos atrás, se rió involuntariamente bien alto. Justo ahora, basado en su fuerza actual, en adición a su transformación del mono demoníaco y el cuerpo Jade Trueno, era capaz de combatir con un practicante en la etapa creación de y avanzada. Jaja, Vejestorio, no tienes las calificaciones para matarme. Lin Don se rió de la alegría, antes de hacer un gesto de agarre. Luego, una enorme plataforma dorada se formó sobre su cabeza. Poco después, estiró su mano hacia ella, antes de que sus dedos penetraran a través de la plataforma dorada. Una mano empuñaba la alabarda, mientras que la otra agarraba la plataforma dorada. Mientras que ese brillo dorado fluía, Lin Don se parecía al dios de la guerra, lleno con una aura extremadamente formidable y amenazante. Es vos. Con ese brillo dorado, Lin Don se precipitó hacia adelante. Rayos formidables de alabarda emergieron de su antigua alabarda, mientras que una onda de choque extremadamente dominante acompañaba su plataforma dorada, antes de que ambas fueran lanzadas velozmente hacia Hua Heu. Clan, clan, clan. Mientras que enfrentaba el ataque maniático de Lin Don, el rostro de Hua Heu se tornó ligeramente verde. Inmediatamente, empujó hacia afuera cada rastro de su formidable poder Yuan, la cual solo estaba disponible para un practicante en la etapa creación de y avanzada. Luego, la lanza de huesos en sus manos estaba llena con una frialdad impresionante, antes de colisionar viciosamente contra las sombras de alabarda y esa plataforma dorada. Esa batalla era excesivamente intensa. Dos figuras estaban desapareciendo intermitentemente en medio del aire, y cada vez que colisionaban, varias ondas de choque temible estallarían de allí, causando que algunas ondulaciones emergieran en el lago de abajo. Todo dentro de un radio de 100 metros fue arruinado por ellos. Al unir su cuerpo Jade Trueno y la transformación del mono dragón, junto con sus sensores agudos de energía mental, este chico se ha vuelto increíblemente poderoso. De hecho, incluso es capaz de combatir con un practicante en la etapa creación de y avanzada. Mientras que observaba la intensa batalla en medio del aire, un rastro de Sok cruzó por los ojos de pequeño armiño. Después de todo, los niveles de cultivación de Lin Don y de Hua Heu diferían por un nivel entero. Sin embargo, hay un tiempo límite para la transformación del mono demoníaco y el cuerpo Jade Trueno. Cuando ese momento llegue, Lin Don probablemente perderá contra Hua Heu. Los ojos de pequeño armiño brillaron. Él estaba consciente de las debilidades de Lin Don. Incluso a pesar de que Lin Don era extremadamente poderoso, no podía mantener este estado por mucho tiempo. Por tanto, si esta batalla continuaba, su ventaja disminuiría gradualmente. Pequeño bastardo, una vez tus artes marciales de fortalecimiento corporal desaparezcan, haré que ruegues por tu propia muerte. Por supuesto, con respecto a esta debilidad, no solo pequeño armiño sabía sobre ello, el actual oponente de Lin Don, Hu Heu, también lo sabía. Después de todo,
en este mundo, no había artes marciales de fortalecimiento corporal que no poseyera un tiempo límite. Por tanto, mientras que ondeaba su lanza de huesos y se defendía contra los ataques formidables de Lin Don, una sonrisa venenosa emergió en sus labios mientras que se burlaba. Me temo que no tendrás la oportunidad. Cuando escuchó aquellas palabras, Lin Don sonrió antes de que sus ojos se tornaran gélidos. Luego, lanzó viciosamente la plataforma dorada en sus manos hacia Hua Heu. ¡Ban! El rostro viejo y arrugado de Hua Heu era frío. Luego, su lanza de huesos se transformó en una sombra grisácea antes de abalanzarse hacia adelante y penetrar directamente a través de la plataforma dorada. Con ese choque de poder, Yuan envió a volar esa plataforma dorada. Cuando su plataforma dorada fue enviada a volar, la figura de Lin Don se retiró rápidamente. Mientras que se retiraba, hizo un gesto de agarre antes de que emergiera instantáneamente su alfombra de oración de acumulación espiritual. De inmediato, vertió allí un poder Yuan y energía mental excesivamente formidables. Broom. Cuando aquellas dos fuentes de energías ingresaron en la alfombra de oración de acumulación espiritual, un brillo dorado emergió en la alfombra, antes de que apareciera una energía esencial Yuan extremadamente rica y potente. Técnicas de la antigua alabarda de escamas celestiales, alabarda de escamas de dragón. El rostro de Lin Don era solemne. Mientras que sacudía la antigua alabarda en su mano, un brillo dorado resplandeciente brotó hacia adelante, mientras que una bola de energía esencial Yuan también se precipitaba hacia la punta de la alabarda. Grol. Un brillo dorado llenó el horizonte antes de que la sombra dorada de un dragón gigante apareciera en el brillo dorado. Una presión gentil, pero peculiar barrió hacia adelante, causando que el poder Yuan dentro del cuerpo de Hua Heu pareciera algo insuficiente. Este pequeño bastardo conoce un arte marcial así de poderosa. Mientras que observaba esa sombra dorada emerger dentro del brillo dorado, incluso un practicante de élite como Hua Heu aspiró una bocanada de aire frío. Un rastro de shock cruzó por su rostro viejo y arrugado, antes de que su cuerpo comenzara a retirarse velozmente, mientras que corrientes de un poder Yuan rico estallaban continuamente de su cuerpo. Armadura escalofriante de 1000 huesos. Un poder Yuan denso y grisáceo se arremolinó alrededor de él antes de reunirse junto. En pocos segundos, se había transformado en una armadura de huesos blancos, la cual cubría todo el cuerpo de Hua Heu. Encima de aquellos huesos blancos, brillaba un destello grisáceo, desprendiendo una sensación de indestructibilidad. Perro viejo, observa cómo te convierto en un perro muerto en un solo movimiento. Lin Don yacía dentro del brillo dorado, mientras que sus ojos observaban gélidamente a Hua Heu, quien estaba envuelto en una armadura de huesos blancos. Este era el ataque más poderoso que podía ejecutar en ese momento. Ya que sabía que no podía permitir que esta batalla continuara, debía terminarlo de un golpe. Roar. Después de que Lin Don gritara, esa sombra gigante liberó un rugido de dragón devastador, el cual causaba que el alma de uno se estremeciera, antes de volar hacia la armadura de huesos blancos con una fuerza formidable que podía incluso aterrorizar a un practicante de élite en la etapa creación de I. Ese dragón dorado cruzó por el horizonte con una velocidad temible, antes de estrellarse viciosamente contra esa armadura de huesos blancos. De inmediato, estalló aparentemente un terremoto en este pico montañoso, ya que comenzó a vibrar maniáticamente. El ataque de Lin Don era extremadamente terrorífico. Capítulo 260, enviado de regreso. El choque abrumador estalló en el cielo, mientras que todo un valle montañoso se sacudía maniáticamente. Varias grietas enormes se propagaron de allí, mientras que varias rocas gigantes caían de los acantilados, estrellándose en el lago con un ruido retumbante, causando enormes olas las cuales tenían cientos de metros de alto. Rumble. Las olas barrieron sobre el lago, mientras que resonaba un ruido fuerte. Todo el valle montañoso había sido destruido debido a este temible choque. Pequeño armiño flotaba en el aire, mientras que se concentraba en el brillo dorado. Este ataque se podía considerar como el ataque definitivo de Lin Don. Con el poder de la transformación del mono demoníaco y el cuerpo Jade Trueno, combinado con la técnica de la antigua alabarda de escamas celestiales y el poder de la energía esencial Yuan, este ataque podía diezmar incluso a un practicante en la etapa creación de I. Sin embargo, Hua Heu no era fácil de tratar. Este anciano no solo había cultivado su poder Yuan hasta la etapa creación de I avanzada, incluso su cultivación de energía mental era bastante alta. Por tanto, no era un asunto simple asesinarlo. Ban. Bajo la mirada atenta de pequeño armiño, súbitamente, una figura salió disparada de ese brillo dorado, antes de estrellarse viciosamente contra el lago como un meteorito, causando que emergieran varias olas enormes. Mientras que la figura caía del cielo, se veía algo lamentable, y no pudo evitar escupir una bocanada de sangre fresca. Al mirar su aspecto, era Lin Don. Cuando vio que Lin Don vomitó sangre y se retiró,
Pequeño Armiño estaba sorprendido. Poco después, miró hacia el cielo cercano. En esa zona, el brillo dorado se comenzó a disipar rápidamente. Mientras que ese brillo se apagaba, una armadura gigantesca de huesos blancos apareció tranquilamente ante los ojos de Pequeño Armiño. Pensar que en realidad lo resistió, mientras que observaba a esa enorme armadura de huesos blancos, algo de incredulidad cruzó por los ojos de Pequeño Armiño. El poder ofensivo del anterior ataque de Lindon era extremadamente abrumador, e incluso Hua Heu, un practicante en la etapa creación de y avanzada, no podía soportar tal ataque así de fácil. Sobre el lago, la expresión de Lindon no cambió debido a este hecho. Se limpió la sangre de la esquina de su boca, mientras que observaba firmemente a esa armadura de huesos blancos la cual flotaba silenciosamente en el aire. ¡Crack! Bajo las firmes miradas de un hombre y un armiño, un leve sonido resonó tranquilamente en el cielo, después de lo cual, pequeñas grietas empezaron a aparecer en la armadura de huesos blanco a un ritmo alarmante. En poco tiempo, la enorme armadura ya estaba cubierta por numerosas grietas. ¡Ban! La grieta final apareció sigilosamente. Luego, justo como la última gota que quiebra la espalda de un camello, toda la armadura de huesos blancos fue destrozada en pedazos antes de transformarse en incontables puntos brillantes que llenaban el horizonte. Cuando esa armadura se quebró en pedazos, Hua Heu, quien estaba oculto en su interior, fue revelado instantáneamente. No había emociones en su rostro, mientras que su cuerpo se mantenía en una postura rígida, con ambas palmas estiradas hacia adelante. Sin embargo, en el siguiente instante, una serie de explosiones resonó como un petardo en su cuerpo, antes de que corrientes de sangre fluyeran continuamente de su cuerpo. Bang bang bang. Mientras que Lindon y Pequeño Armiño observaban esa escena, el cuerpo de Hua Heu fue enviado a volar hacia atrás violentamente. Además, cada vez que tomaba un paso hacia atrás, una niebla sangrienta estallaba de su cuerpo, mientras que su aura se volvía increíblemente débil. Buzz buzz. Hua Heu se retiró violentamente por casi 100 pasos, antes de estabilizarse. De inmediato, vomitó otra bocanada de sangre fresca. Justo ahora, su rostro viejo y arrugado era excesivamente pálido, y se veía extremadamente horrible. Sin embargo, justo mientras que vomitaba esa última bocanada de sangre, Hua Heu recuperó algo de sus sentidos, antes de que un rico temor brotara de sus ojos. Nunca había esperado que sufriría tal herida debido al ataque de Lindon. Con respecto al último ataque de Lindon, si él no hubiera ejecutado su maniobra defensiva más poderosa en un momento crítico, justo ahora, todo su cuerpo habría sido transformado en una masa sangrienta debido a esa fuerza terrorífica. ¿Cómo puede ese pequeño bastardo ejecutar un ataque tan temible? Mientras que detectaba la severidad de las heridas sufridas, Hua Heu estaba abrumado por la ira. En su opinión, ya que estaba en la etapa creación de y avanzada, debería ser un paseo por el parque matar a Lindon. Sin embargo, la realidad actual le demostró la locura de su pensamiento. No solo falló en matar a Lindon con facilidad, casi había muerto en las manos de él. Sin embargo, aunque estaba abrumado por la ira, Hua Heu no era tonto. Aunque sabía que Lindon no sería capaz de desatar tal ataque poderoso consecutivamente, debido a sus heridas severas, no poseía confianza absoluta en asesinar a Lindon. Además, si el último tenía otros trucos bajo su manga, entonces incluso podría perder su vida. Hace varios minutos, Hua Heu se habría burlado definitivamente de este pensamiento. Sin embargo, después de experimentar esta intensa batalla, se había vuelto más cauto de Lindon y no se molestó en dudar si el último tenía más trucos restantes. Perro viejo, eres bastante duro. Justo mientras que este pensamiento cruzaba por la mente de Hua Heu, los ojos de Lindon brillaron levemente antes de burlarse. Sin embargo, mientras que se burlaba, su corazón empezó a volverse más vigilante. Ese ataque previo le había puesto una gran carga a su cuerpo. Además, había un tiempo límite en la transformación del mono demoníaco y el cuerpo Jade Trueno. Ahora que había fallado en matar a Hua Heu, si el último continuaba con la batalla, probablemente comenzaría a perderla. Cuando pensó en ese punto, los ojos de Lindon se oscurecieron un poco. Luego, una expresión salvaje apareció en sus ojos, antes de agarrar con fortaleza su antigua alabarda y activar el poder Yuan restante dentro de su cuerpo. Es vos. Sin embargo, justo mientras que Lindon activaba su poder Yuan y se preparaba para la batalla, cuando Hua Heu, quien estaba en medio del aire, vio esta situación, su expresión cambió drásticamente. Luego, su cuerpo era como el de una gallina alarmada antes de retirarse velozmente. Luego, confundiendo a Lindon, empezó a huir. Pequeño bastardo, solo espera. Después de que mataste a mi hijo, no podemos existir en el mismo mundo, no te dejaré ir tan fácilmente.
mientras que Hua Heu huía con rapidez, sus rugidos enojados se propagaron por el aire e hicieron eco dentro del valle montañoso. Lindon estaba algo asombrado mientras que observaba a Hua Heu, quien estaba huyendo tan rápido como un conejo. Por un momento, fue incapaz de recobrar sus sentidos. Aunque él sabía que Hua Heu había sufrido después de recibir su anterior ataque, también había sido una gran carga para su cuerpo. Por tanto, si continuaban con la batalla, el resultado final todavía sería incierto. Sin embargo, este tipo, en realidad era así de endeble. Parece que ese anciano se asustó por tu ataque previo. Pequeño Armiño estaba igual de aturdido por esta escena, antes de pausar por un momento y burlarse. Lindon sacudió impotentemente su mano, antes de ondear su manga. Luego, una marioneta símbolo apareció delante de él. Esa era precisamente la marioneta símbolo que había conseguido de Hwason. Ese anciano debería haber usado la marca dentro de esta marioneta símbolo para rastrearnos. Una vez eliminé esta marca, ese anciano no debería ser capaz de seguirnos de nuevo. Con un movimiento de su mente, una energía mental poderosa entró forzosamente en la marioneta símbolo. Ahora que era un maestro símbolo alma, era algo simple para él eliminar la marca de energía mental de Hwason. Por tanto, en pocos minutos, abrió sus ojos después de eliminar exitosamente la marca dentro de la marioneta símbolo. Dejemos esta zona ahora. En este momento, ese anciano tiene sed de sangre. Antes, te persiguió solo. Más tarde, cuando traiga varios practicantes de élite del culto de la marioneta espantosa, la situación sería completamente diferente, por tanto, sería mejor para nosotros irnos de esta zona tan pronto sea posible. Después de resolver esta amenaza, Lindon exhaló un suspiro de alivio. Luego, le ondeó su mano a Little Flame, quien estaba cerca, antes de que el último se transformara en un gatito pequeño y saltara hacia los brazos de Lindon. Ese vejestorio, un día, te haré pagar por esto. Mientras que observaba las heridas de Little Flame, los ojos de Lindon estaban llenos de ira. Esta vez, si no hubiera despertado a tiempo, entonces Little Flame y Pequeño Armiño habrían sido asesinados por ese vejestorio. Vámonos ahora. Si ese anciano regresa por venganza, sería otra batalla amarga. Justo ahora, todavía eres incapaz de tratar completamente con él. Pequeño Armiño estaba evidentemente herido también. Por tanto, después de hablar rápido, se transformó inmediatamente en un destello y se precipitó hacia el talismán de piedra dentro de la palma de Lindon. No te preocupes, la próxima vez que me lo encuentre, lo golpearé hasta que se convierta en un perro muerto. Lindon molió viciosamente sus dientes antes de tomarse un momento para reajustar su cuerpo y mente. Luego, mientras que sostenía a Little Flame, su pie se situó encima de un sable antes de que su figura se transformara en un destello arcoíris y volara viciosamente hacia la dirección opuesta de Hua Heu. Justo cuando Lindon se retiró, Hua Heu era como una gallina alarmada mientras que empujaba su velocidad al máximo y huía hacia la ciudad Gran Marioneta. Antes, ese pequeño contacto con la muerte lo había asustado notablemente. Por tanto, contrario a las expectativas de Lindon, carecía de agallas para regresar y luchar de nuevo. Mientras que huía maniáticamente, en varias horas, el contorno de la ciudad Gran Marioneta apareció ante sus ojos. Luego, aumentó súbitamente su velocidad, antes de abalanzarse hacia la ciudad mientras que su cuerpo estaba goteando con sangre. Usualmente, en un lugar como la ciudad Gran Marioneta, era prohibido para alguien entrar por el aire. Por tanto, cuando Hua Heu apareció, condujo inmediatamente a una conmoción. Sin embargo, una vez reconocieron que era un poderoso élite del culto de la marioneta espantosa, todos se callaron inmediatamente. Sin embargo, en la ciudad Gran Marioneta, había varios individuos poderosos con vista aguda. Por tanto, una vez vieron a Hua Heu, sabían que el último estaba severamente herido. En la secta Gran Diablo, en la cima de una torre, los hermosos ojos de Muqianqian observaban con desconcierto a esa figura horrible en medio del aire, antes de murmurar para sí misma, ya que ese anciano está en la etapa creación de y avanzada. ¿Quién lo pudo haber herido así de mal? Señorita, de acuerdo a nuestras fuentes, en este viaje, Hua Heu pareció haber descubierto la ubicación de Lindon, yaciendo detrás de Muqianqian, un hombre habló suavemente. Lindon, cuando escuchó aquellas palabras, Muqianqian estuvo algo sorprendida. En el siguiente instante, temor llenó sus ojos hermosos y desconcertados, antes de que sus elegantes manos como el jade cubrieran involuntariamente sus labios. Luego, una voz extremadamente leve, llena con un rastro de incredulidad, emergió de su boca. Pudo haber sido, él, ¿cómo es posible? Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios.
Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.